Bueno, profe, hola, ¿cómo están? Vamos a explicar rápidamente con mi compañera Virginia qué fue lo que realizamos nosotros en Jira Software. Inicialmente, pues, nos logueamos con una cuenta de Gmail, ¿cierto? Después de ello, creamos un sitio llamado AppMobile Nice, y allí creamos un proyecto. Entonces, vamos a explicar a grandes rasgos qué fue lo que hicimos allí. Cuando uno crea un proyecto, digamos acá en Jira Software, entonces lo primero que hace uno es asignar como el equipo de trabajo, ¿cierto? Pero primero asignamos las personas. ¿Cómo realizamos esa tarea con mi compañera Virginia? Fuimos aquí a la parte de equipos y en equipos dimos clic donde decía invitar a personas a Jira. Entonces aquí con esta opción nosotros comenzamos a agregar los correos electrónicos pues de las personas que iban a ser parte como del proyecto en sí. En este caso, pues solamente fuimos dos personas, pues, mi compañera Gira, mi compañera, perdón, Virginia, la persona que les habla y agregamos otra persona como para hacer pruebas ahí nomás, ¿listo? Bueno, entonces después de que agregamos aquí las personas por medio de esta opción que dice invitar a personas a Gira, procedimos a crear un equipo de trabajo. Nosotros le dimos crear equipo aquí, luego le dimos un nombre del equipo y pues agregamos las personas al equipo, ¿listo? Ok. Después de eso, pues en la parte izquierda, digamos, del panel como tal, observamos dos parámetros importantes que son el backlog y el tablero. En el backlog es donde nosotros creamos los sprints, ¿cierto? Entonces, pues según lo entendido en la capacitación que se nos dio que día, nosotros creamos los sprints para más o menos 4 historias de usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera que decidimos crear, ¿cierto? Fue la relacionada con la parte de inicio de sesión de usuarios. Entonces allí nosotros comenzamos a crear como tareas las cuales íbamos a tener que ir realizando pues en teoría para comenzar a llevar a cabo pues el diseño y el desarrollo de la aplicación, ¿cierto? Inicialmente pues nosotros comenzamos por crear la pantalla de inicio de sesión, ¿cierto? Entonces en esa pantalla pues van unos elementos los cuales pues ya tienen la tarea como tal, la persona que tiene asignadas esas tareas pues las tiene que realizar. Para asignar tareas, ¿cómo hacemos? Damos clic aquí donde dice este loguito redondito y ahí le decimos para quién va esa tarea. Si aparece sin asignar, pues es porque todavía no se le asigna a alguna persona, pero pues lógicamente eso lo tenemos que asignar a algún miembro del equipo, por ejemplo a mi compañera Virginia. Listo. Después de eso, ¿qué hicimos? Pues también agregamos otras tareas. Después de diseñar la pantalla, nosotros pensamos que pues tocaba crear no solamente la pantalla de inicio de sesión, sino también la pantalla que le botaba para que el usuario, si no tenía una sesión ya creada, entonces pues pudiera crear su cuenta de usuario. Entonces también que diseñamos la pantalla. Otra tarea también que creímos conveniente era diseñar la pantalla de cuando ya se inicia sesión, entonces para mirar qué información le muestra al usuario de la aplicación de uñas, ¿cierto? Listo. Después de que hacemos esas tareas, pues nosotros supusimos que una de las tareas a realizar era aplicar casos de pruebas a estas pantallas para mirar si estaban los botones que tenían que estar, para mirar que pues que nos gustara la interfaz, los colores y toda esa cuestión, ¿cierto? Después de eso asignamos una tarea que era pues crear la parte lógica de esas pantallas, pues para mirar cómo se comunicaban entre ellas y que si uno le da clic se inicia sesión, entonces pues crear la sesión y que si metiera contraseña mal, entonces la otra oportunidad de meter la contraseña, o que si por ejemplo metía un nombre que no era o un campo que quedaba vacío, pues entonces hacerle casos de pruebas a eso, hacerle la lógica a eso para que funcionara. Y por último, pues decidimos crear una tarea que se llamaba aplicar casos de prueba, pero ya a la funcionalidad de las pantallas como tal, o sea, ya la parte lógica. Entonces, pues allí lo hicimos. Ahora bien, en la parte derecha de estos parámetros, de estas incidencias, vemos, por ejemplo, que hay unos estados. Entonces acá yo le puedo decir, esta tarea ya está en curso o ya se finalizó o está por hacer, o sea, ni siquiera ha iniciado. ¿Listo? Bueno, acá tenemos otro sprint, ¿cierto? Que también pues consideramos importante, que era el diseño de la pantalla perdón, acá, el diseño de la pantalla que permitía editar cuentas de usuario, ¿cierto? Entonces primero pues creamos la pantalla como tal, era una tarea inicial, ¿cierto? Después decidimos pues que era importante realizarle casos de prueba a esa pantalla para verificar pues que si tenía los elementos completos, que tenía los botones, los cuadritos, la interfaz era bonita y todo eso. Después, pues lógicamente, otra tarea es realizar la parte lógica o la programación de esa pantalla como tal, para mirar que si cuando yo le daba a guardar, entonces guardaba la información del usuario, lo actualizaba, bueno, eliminaba la cuenta, bueno, en fin. Y por último, pues tocaba hacer una tarea que es ejecutar casos de prueba para mirar que esa pantalla realmente funciona lógicamente como tiene que funcionar. Y pues también realizamos los otros dos sprints, como está el sprint 5 y el sprint 3 que está por aquí,
pero pues básicamente lo mismo, ¿no? Listo. Ya para terminar, vamos a la parte del tablero. En el tablero que encontramos pues los estados como el proyecto como tal, ¿cierto? Encontramos un primer panel, una primera clasificación, donde están las tareas que están por hacer, o sea, que todavía no han iniciado o que digamos ya inició el sprint, pero pues no han iniciado ni siquiera la tarea que está pendiente por hacer. En el segundo parámetro que vemos, las que están en curso, o sea, las que ya se están ejecutando, pero pues no han terminado todavía. Y por último, en la última columna que vemos, pues vemos ya las tareas que fueron finalizadas. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros simulamos o supusimos que ya hemos diseñado la página web, que ya hemos refinado la página tal, que hemos hecho la escala de colores, bueno, y todo eso. Listo, profe, muchas gracias. Eso es todo, ese es el trabajo realizado por los dos. Que esté muy bien, chao, profe.